tal? Muy buenas noches. Yo soy Rodrigo Jiménez Solomon. Bienvenidos a Ciudad 25, este espacio de análisis, de opinión, de entrevista sobre los temas más relevantes que ocurren aquí en la Ciudad de México, en la periferia y, por supuesto, lo que suena aquí, suena en el resto del país. Y si hay un tema político, un tema público que impacta a todas las personas que habitamos este hermoso país, es la economía. Está discutiéndose, en teoría, debatiéndose el presupuesto de egresos del año 2026 en la Cámara de Diputados. Esa es la tarea más delicada, la más importante que tienen las diputadas y los diputados federales, en qué se va a gastar cada peso del presupuesto público, cómo va a impactar en las finanzas públicas y también a dónde va a terminar en proyectos de cada uno de sus distritos. En esta ocasión se está debatiendo un presupuesto con una mayoría calificada de Morena y sus aliadas. Eso implica que pues, es creíble que se va a pasar el presupuesto tal cual se presentó. Hay que recordar que no solamente es la ley de egresos, sino primero es la ley de ingresos, cuánto estiman que ingrese al país, eso es una suposición, una estimación, y después cuánto se va a gastar. Ahí está la política que se va a ejercer en México en todo el año 2026. Quiero dar la bienvenida a mi invitado, él es economista en jefe de Finamex, un especialista en la materia, Víctor Gómez Ayala, bienvenido. Rodrigo, qué gusto que me recibas en este espacio, encantado de platicar sobre este tema, la verdad muy relevante para la conversación actual. Está interesante lo que están proponiendo en la Cámara de Diputados, es moverle las tuercas a la economía. Están pensando que vamos a tener cierta cantidad de ingresos. En mi criterio, pues es muy osado pensar que realmente se alcanzarán esos ingresos. La situación del mundo, y no se diga la relación bilateral México-Estados Unidos, está estresada. Y estamos viendo después cuáles son las prioridades del gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿A dónde quieren apuntar, Víctor? Fíjate que yo te daría un poco de contexto. La verdad es cuando evaluamos lo que fue la gestión del expresidente López Obrador y ahora ya el segundo paquete económico de la presidenta Claudia Sheinbaum, sí hay una postura de responsabilidad fiscal. Creo que algo que ha sorprendido tanto a los mercados en el exterior como a propios y extraños. Podemos meternos mucho al detalle y ser un poco más quisquillosos en ciertos aspectos, pero en la pintura, digamos, general, a 20,000 pies de altura, la verdad es que sí ha habido mucha responsabilidad. México se ha caracterizado históricamente por ser muy responsable en la presentación de sus ingresos. Es cierto, algunas variables se ven un poco optimistas. El crecimiento, por empezar, es quizás el más optimista dentro de los supuestos, un rango de crecimiento de 1.8 a 2.8% para el próximo año, muy por encima del rango o de las estimaciones de los analistas privados, de los organismos internacionales incluso que recientemente revisaron sus cifras. Pero Víctor, ahí interesante que lo menciones, ¿no? Dicen 1.8%. No es un discurso, como lo vimos tantos años de manera irresponsable, de decir vamos a ir a 2 cifras. ¿Por qué? Porque vamos a acabar con la corrupción y creceremos 2 cifras. Eso no sucedió. Incluso se decreció en algún momento, ¿no? Correcto. Decía el expresidente, -0. Eso es incorrecto. Simplemente se decreció. Y tuvo un impacto importantísimo para todos los mexicanos, porque eso generó una mucho mayor adquisición de deuda. Hay que decirlo, el país, México, no puede parar. Sí, la verdad se antoja difícil el crecimiento y creo que pones el punto sobre la I, ¿no? Otras dos variables que son relevantes es el crecimiento de la producción de petróleo. Se estima una plataforma alrededor de 1.8 millones de barriles diarios promedio el próximo año, que sí está muy optimista. Y el precio del petróleo, que yo te diría es la variable por excelencia, ¿no? Claro. Se ha reducido nuestra exposición como país a los ingresos petroleros, se ha reducido el riesgo por ese lado, hablas un poquito de la relación de dependencia, cómo ha cambiado, lo cual es cierto, pero sigue siendo la más importante, ¿no? Es tan importante que es la única que si tú abres la ley de responsabilidad fiscal y la lees, digo, si algún día te sobra suficiente tiempo, no creo que en el auditorio haya muchos entusiastas. Mejor te invitamos para que nos platiques. Es la única que tiene una fórmula, ¿no? De cómo la tienes que calcular. Está explícitamente una fórmula ahí escrita, ¿no? Entonces, esa es la variable importante. En esa se fueron bastante conservadores, yo te diría, el estimado bastante en línea con lo que estiman los mercados para el próximo año. Y haces un buen balance. La recepción de ingresos depende de lo tributario, más o menos 14 puntos del PIB de impuestos, donde está el ISR, donde está el IVA, donde ahora están los IEPS, los nuevos que han causado algo de interés, y los aranceles, que es la nueva política mexicana hacia China y otros países con los que no tenemos tratados. Y luego viene la parte petrolera, una porción pequeña que son ingresos de organismos como el IMSS, el ISSSTE, la CFE, y finalmente el financiamiento, ¿no? El ingreso vía nueva deuda, ¿no? Y ese se posiciona en un nivel un poquito arriba de 4%, ¿no? La verdad es que eso sorprendió un poco, 4.1% del PIB. El PIB ha venido creciendo más
en la base nominal por el efecto de la inflación que por el crecimiento real. Fíjate, qué interesante y a la vez grave lo que dices, ¿no? Dices, estimamos un 4% del PIB en adquisición de deuda y si somos optimistas creceremos 1.8%. O sea, vamos a tener el doble de deuda que lo que crecemos. Eso si fuera una empresa de cualquier empresario, pues dirían, dedícate a las canicas porque no te está funcionando, estás adquiriendo mucho más deuda de lo que estás generando. Eso está sucediendo en México y no solamente en México, en buena parte del mundo la adquisición de la deuda puede ser incluso sana. Pero pues se han roto, Víctor, y corrígeme si me equivoco, paradigmas de Morena, ¿no? El expresidente de la República decía, no vamos a tener más impuestos. Esa era la tesis fiscal de este país, porque bien administrado el país y sin corrupción no es necesario. Adquirieron mucha deuda y hoy estamos viendo más impuestos. Que les pongan como quieran. Los impuestos del famoso IEPS, más impuestos a los refrescos, a los casinos, a algunos sectores que no tenían ese nivel de impuestos antes, son nuevos impuestos. Sí. Y están diciendo ahora a México que hemos llorado durante ya meses, 5 veces han bateado los aranceles del presidente Trump. Ahora México va a imponer aranceles a otros países, o sea, estamos aplicando la trompada, ¿no? Y si haces el gran análisis, por ejemplo, estos impuestos del IEPS, muchos de ellos que quieren enfocar como un impuesto en beneficio de la salud, te da cerca de 48, 50 mil millones de pesos, si somos muy optimistas, para inyectar al sector salud, que por cierto no se ha etiquetado. Pero esos 50 mil millones de pesos que pueden sonar mucho. En la economía hablar de miles de millones, de billones, es complejo imaginarlo. Pero hay que compararlo con los cerca de 10 billones de pesos que tiene de presupuesto de egresos de la Federación México. No es nada. O sea, realmente son, ¿qué? 2 días de gasto general de gobiernos de nuestro país, ese impuesto. O sea, estamos estresando industrias para empezar a tapar un poco de hoyos sin dejar de ver que 4 puntos del PIB van a ser deuda, Víctor. Sí, y esa nueva deuda es relevante porque ahorita que haces la comparación con el crecimiento, importa mucho la tasa a la que la quieres, ¿no? Para que sea sostenible. Ahorita México todavía preserva, hablamos mucho de las calificadoras, el famoso grado de inversión, que eso te permite que el nivel de tasa al que te financias en los mercados sea competitivo, ¿no? Pero para que eso se mantenga, pues la trayectoria de crecimiento en relación a la deuda tiene que ser sostenible, ¿no? Que es una palabra que de repente se nos pasa de largo. Y esa sostenibilidad depende de la relación entre cuánto te cuesta y cuánto tienes para crecer, ¿no? Claro. Y a ver, y hablemos un poco de estrés presupuestal, porque al final de eso se trata, ¿no? Como hay una mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no vamos a ver este rico debate para la economía nacional, simplemente vamos a levantar las manos. Van a pelear más por etiquetar ciertos proyectos para sus distritos que para el gran análisis macroeconómico de México, que debiera ser. Pero estamos viendo ya casi 1 billón, con B de bueno, casi 1 billón. Son 850 mil millones de pesos al año ejercidos para programas sociales. Pero eso ha implicado un abandono de muchos sectores productivos de nuestro país. Es la ley de la cobijita, como dicen los economistas, sí. Víctor. Yo le quito aquí, entonces allá se queda desprotegido, le pongo acá, ya jale la cobija y generas boquetes presupuestales. No es sostenible hoy. Dicen, hemos disminuido la pobreza, inyectándole casi 1 billón de pesos al año. Y se han abandonado sectores como el sector carretero, ¿no? Donde la conservación carretera libre de peaje, que es donde transitan pues, las personas pobres de México porque no pagan cuotas, está en total abandono. Se ejerció menos de 1/6 parte en conservación carretera en un sexenio. Sí. Otros sectores como la energía tienen una importante disminución en ejercicio presupuestal para proyectos productivos, pero un aumento para el pago de deuda de Pemex. Lo que estamos viendo es que se empiezan a estresar las finanzas. Sí, la Secretaría del Bienestar gana, pero ¿eso es sostenible, Víctor? La respuesta concreta es no, si no soltamos alguna de las riendas que tú comentas, ¿no? Tú comentaste 3. O le relajamos la presión al gasto, o subimos los impuestos o nos endeudamos más. Pero tienes que escoger una de esas 3, claro. ¿No? La verdad es que lo que pasó en el sexenio anterior es que pues, se aferraron a no soltar ninguna y eso lo único que provocó fue un estrés significativo de las finanzas públicas hoy en día, ¿no? Claro. Esa herencia la tienen hoy. Creo que la han sabido manejar razonablemente, pero es inevitable que tengan que tomar una decisión políticamente costosa hacia adelante y creo que eso es lo que va a tomar un poco más de tiempo, claro. ¿No? Porque el endeudamiento no es una solución, porque eventualmente nos va a llevar a otros problemas. Claro. Los ajustes son muy severos, son vía crisis, son problemas de inflación, son duros. Y el del gasto creo que hoy, precisamente por lo que dices, ya es un consenso muy amplio, ¿no? El tema de los programas sociales. Y si tú ahorita hablas de un proyecto político de restringir programas sociales, pues no vas a ganar ni en tu colonia, ¿no? No, a ver, es un bidón de gasolina que le van a echar un cerillo. 3 vías. Bájale al gasto, o sea, disminuye programas sociales.
no puede pasar. No va a pasar. Porque aparte es un derecho constitucional. Sí. A ver cómo queda el amparo, pero cualquier persona podría ir a ampararse si no recibe un derecho constituido en nuestra Carta Magna, en la Constitución. El segundo es más impuestos, que ya está pasando. Aquí, en este presupuesto, ya hay más impuestos. Ya hay más Y el tercero es más deuda. No está programado dejar de adquirir deuda. Y fíjate este dato, corrígeme si me equivoco. Pasamos en solo 7 años de un promedio per cápita, o sea, cada mexicano, de deuda de 70,000 pesos. A cada mexicano debemos más o menos 70,000 pesos. Ahora debemos más de 115,000 pesos. Así creció la deuda. Y esa deuda es de todos nosotros, de lo que generamos todos los días. De los impuestos, 1 de cada 3 pesos que tenemos que pagar, una buena cantidad tiene que ser para pagar esa deuda. O sea, sí estamos pagando todos nosotros esos programas sociales. No, claro. Creo que la preocupación es que puede ser peor, ¿no? Y ahorita que ha crecido la deuda, también ha crecido más o menos la economía, un poco por la parte de inflación en la base nominal, pero digamos la deuda como porcentaje de la economía, del tamaño de la economía, está en 52%, ¿no? Eso podría crecer mucho más si no se implementa una reforma fiscal. Creo que es una conversación muy difícil porque es inevitable la discusión sobre el gasto, ¿no? Y cómo se va a gastar ese nuevo dinero. En qué lo vamos a destinar, por qué es relevante, por qué tendríamos que estar manteniendo el esquema de programas sociales, por qué las ayudas a Pemex tendrían que sostenerse y por qué las tendríamos que financiar todos pagando más impuestos. Y creo que esa es una discusión política para la cual pues vemos si este gobierno tiene el deseo de llevar a la conversación a ese lado, porque el anterior no quiso, ¿no? Y heredó el problema al lado. Para Víctor, 6 años fueron suficientes para acabarse ese esquema, adquirir un montón de deuda, abandonar sectores productivos del Estado y regalar dinero. Una reforma fiscal sería fulminante políticamente. ¿Cuántos sexenios de presidentes hemos visto que dicen vamos a considerar alimentos y medicamentos con IVA y no pasa? Es el momento de entender que estamos tal vez a 12 meses, solo 12 meses, de entrar a esta discusión. Fíjate que una parte que pasó un poco desapercibida en el crecimiento de los impuestos que vimos el sexenio anterior, crecieron al mismo ritmo dentro de la base de recaudación del ISR los impuestos a las empresas y a las personas asalariadas. Un poco la política de salario del salario mínimo, también le permitió al gobierno recaudar más vía ISR y creo que esa es una salida, ¿no? Okay. Para mí es inevitable la discusión de la reforma fiscal. Sé que nadie quiere pagar más impuestos, sé que es impopular, pero como dices tú, en medio de la conversación no da para 5 años más de postergar esa decisión. Creo que el sexenio pasado ya era inevitable tener la conversación. Claro. Se hicieron algunos ajustes, dieron algunos números para estirar la liga, pero como bien señalabas, la cobija ya no da si no tenemos la conversación ahora. Interesante, en un año hablaremos seguramente de menos gasto, más impuestos o más deuda. Gracias, Víctor, por estar con nosotros. Gracias a ti, Rodrigo.